Hola, 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 hola. Buenas noches, buenas noches. Bienvenidos una vez más a su programa Narraciones Extraordinarias, donde exploramos el conocimiento que se nos ha ocultado. Saludos a la gente que está apoyando el programa y que lo escucha por allá en España, en Argentina, en Ecuador, allá en Zamora Chinchipe, en Yantzatza, en Loja, en Cuenca. Saludos a todos. Y bueno, esta noche exploraremos los misterios del universo. En esta ocasión hablaremos de las plantas sagradas. Pueblos aborígenes de todas las culturas utilizaron la botánica y la herbolaria para comunicarse con sus deidades. Se dice que experimentaban una expansión de sus sentidos, trasladándose a otras realidades y dimensiones. Comencemos. Durante el verano de 1960, Carlos Castañeda, un estudiante de antropología de la UCLA en California, se disponía a realizar su tesis doctoral, que consistía en investigar acerca de los rituales sagrados de los pueblos indígenas del sur de Estados Unidos. Durante su indagación, contactó con un viejo chamán llamado Don Juan Matus, de quien se haría su aprendiz. En su proceso de adquirir conocimiento, partieron al monte, donde crece de forma natural una especie de cactus llamado peyote. Al primer sorbo de líquido de aquella planta, Castañeda experimentó un estado de percepción expandida. Luego de esa y otras experiencias se daría cuenta de que estaba contactando con una dimensión y realidad distinta, donde podría adquirir mucho conocimiento, el cual lo plasmó luego en una saga de libros de su autoría. Bueno, desde antes de su contacto con los europeos, los indios americanos conocían las propiedades alucinógenas de estas plantas. A causa de esas propiedades han sido muy usadas por placer, para curar, en rituales mágicos y para alcanzar ciertos estados de éxtasis. En esas tribus mesoamericanas relacionaban la ingesta de estas plantas o brebajes con la adquisición de sabiduría o conocimiento. La importancia de las plantas consistía en la capacidad de producir etapas de percepción peculiar en un ser humano o estados de realidad no ordinaria. Y bueno, muchos se preguntarán qué es lo que se siente al ingerir estos brebajes. Castañeda nos cuenta su experiencia en ese libro, Las enseñanzas de Don Juan. Él dice lo siguiente: mis manos se hallaban húmedas y mi estómago se contraía. El frasco con los botones de peyote estaba en el piso junto a la silla. Me agaché, tomé al azar un botón y lo puse en mi boca. Tenía un sabor rancio. Lo partí en dos con los dientes y empecé a mascar uno de los trozos. Sentí un amargor fuerte, acerbo. En un momento toda mi boca quedó adormecida. El amargor crecía conforme yo mascaba, provocando un increíble fluir de saliva. Sentía las encías y en el interior de la boca como si hubiera comido carne o pescado salado y seco, que parece forzar a masticar más y más. Tras un rato mastiqué otro pedazo. Mi boca estaba tan entumecida que ya no pude sentir el amargor. El botón de peyote era un haz de hebras, como la parte fibrosa de una naranja o caña de azúcar, y yo no sabía si tragarlo o escupirlo. Después de esto, pues Castañeda también describe que se introdujo en el agua como si tomara la forma de esta, y que se fundió con ella. Claramente no estaba dominando aún esta percepción. Durante estos estados, Castañeda también habló de unos seres a los que el chamán Juan Matus denominaba inorgánicos, que en el argot de la parapsicología se conocen como parásitos energéticos. Y en estas tribus, como por ejemplo la tribu maya o la azteca,
se realizaba una danza en representación de estos, y en esa tribu eran llamados los voladores. Pues aquí claramente se habla de los parásitos y vampiros energéticos, que al hacerse conscientes en esa realidad, pues son visibles. Dice, don Juan me explicó muy solemnemente que la vida y la conciencia, siendo exclusivamente una cuestión de energía, no son propiedad exclusiva de los organismos. Dijo que los brujos han visto dos tipos de seres conscientes en la Tierra, los seres orgánicos y los seres inorgánicos, y que comparando unos con otros, han visto que ambos son masas luminosas, traspasadas desde todo ángulo imaginable por millones de filamentos energéticos del universo. La diferencia entre una clase y la otra es su forma y su grado de luminosidad. Estos seres inorgánicos claramente estarían también en famosos libros, y pues Castañeda se cuidaría de ellos para conservar su energía. Vemos que en este libro pues, de Carlos Castañeda describe toda una realidad que él atraviesa, derivado de las enseñanzas de este chamán, que la base de toda su percepción era la ingesta de esta planta sagrada, ¿no?, llamada el peyote, y que de ahí partía para el aprendizaje hacia otras realidades. Sin embargo, hoy en día hay un sinnúmero de rituales de sanación con estas plantas y otros psicodélicos o expansores de la conciencia. Entre estos podemos citar varios, como por ejemplo la ayahuasca, el sapo bufo alvarius, el denominado San Pedro, que se trata de hongos alucinógenos, el mismo peyote, etcétera, etcétera. ¿Qué dice la ciencia o los estudios científicos sobre esto, sobre estas plantas? Hace más o menos unas 4 décadas, Richard E. Schultes y Albert Hoffman documentaron en el libro Las plantas de los dioses la existencia de esta botánica herbolaria, tanto en el Viejo como en el Nuevo Mundo, y de numerosas especies vegetales conocidas por sus propiedades psicotrópicas, a lo que denominaron las plantas de los dioses. Desde los años 30 del siglo pasado hasta nuestros días, las investigaciones en torno a hojas, semillas, cactus y hongos realizadas por diversos científicos y desde las premisas de sus propias disciplinas han revelado que eran conocidas desde la antigüedad. También se ha evidenciado particularidades de su uso ritual entre los pueblos nativos. Incluso en la parte contemporánea se continúan utilizando estas plantas para diversos rituales. Asimismo determinaron sus componentes psicoactivos y las transformaciones que producen en la mente, lo cual explica el papel de estas plantas como inductoras de estados no ordinarios de conciencia. Entonces, ¿qué dicen estos científicos? Que estas plantas se continúan utilizando y que tienen propiedades pues que afectan directamente al estado mental y al estado de percepción. Y bueno, además de su uso ritual para comunicación con las divinidades, estos aborígenes aseguran que estas plantas permiten comprender el pasado, el presente y vaticinar un futuro, conocer el porqué de las cosas, vivir experiencias fuera de lo ordinario, concebir otras realidades, ver lo que no es visible durante la vigilia, crear nuevos mundos, experimentar la plenitud y la fusión con el universo sagrado, percibir la presencia de Dios y comulgar con Él. Todo esto ha llamado la atención de los turistas y curiosos que hoy en día asisten a rituales de sanación realizados por nativos de varias partes de América. Estos rituales grupales prometen la sanación emocional, espiritual y además la comunicación con lo divino. En rituales privados también se promocionan procesos de adivinación y sanación, mediante los cuales
también se puede dar a conocer las causas de alguna enfermedad o conflicto de los participantes en estos rituales y cómo solucionarlos o remediarlos. Pero de su eficacia depende que los pueblos nativos hayan preservado este conocimiento y los saberes en torno a su recolección y preparación de estos brebajes, ¿no?, con estas plantas sagradas. Pero, según la ciencia, ¿qué es lo que en realidad estaría provocando estos estados alterados de conciencia? Pues según estudios científicos, se trataría de la producción de una sustancia llamada DMT o dimetiltriptamina, también conocida como la molécula espiritual, y quizás mejor conocida como el compuesto activo de estos brebajes, como la ayahuasca, el peyote, San Pedro, etc. Es un compuesto psicodélico, conocido por inducir estados alterados de conciencia, incluyendo la felicidad, la unicidad, la trascendencia, experiencias fuera del cuerpo y, en ocasiones, autorrealizaciones y a veces también ciertas experiencias aterradoras. Sin embargo, podemos decir que el ser humano es capaz de producir esta molécula llamada DMT o dimetiltriptamina sin necesidad de obtenerlo de estas plantas, sino mediante una serie de esfuerzos conscientes. ¿Cómo sería esto de esfuerzos conscientes? Pues a través de ejercicios, por ejemplo, de meditación, respiración, visualización, etc., para poder lograr agudizar nuestros sentidos y expandirlos, ¿no?, que es lo que se llama conciencia, lo cual estimularía ciertas glándulas del cuerpo, como por ejemplo la glándula pineal, que es la más conocida en la espiritualidad, ¿no?, y que podría darnos una visión expandida, lo que es conocido en el argot de estas filosofías espirituales como el tercer ojo. Pero, ¿qué es la pineal? ¿Qué es esta glándula? La glándula pineal es una pequeña estructura ubicada en el techo del diencéfalo. Su principal función, que se conoce pues científicamente, que sería la de regular los ritmos circadianos y, por ejemplo, también estados como el sueño vigilia, secretar sustancias como la melatonina, que es la hormona del sueño, e incluso también pues generar otros tipos de sustancias como sustancias antioxidantes, etcétera, ¿no? Y bueno, eso es lo que dice la ciencia, ¿no?, de esta glándula. Pero en realidad la estimulación de esta glándula pues puede lograr expandir el sentido de la visión, que es lo que se dice en la espiritualidad, ¿no?, y en el mundo de estas filosofías místicas. Pero bueno, ahora es hora de ver los testimonios y escuchar los testimonios de las personas que se han comunicado con nosotros para contar sus experiencias en una serie de entrevistas y que nos han confiado sus historias. Vamos a escuchar qué tienen que decirnos. Esta noche vamos a hacer una entrevista bastante genial a una persona que está dedicada a la conciencia, a la sanación espiritual, emocional, y también pues tiene dones de mediunismo y de comunicación con dimensiones superiores. Saludemos a Andrea Carvajal, que nos va a acompañar esta noche. Y bueno, Andrea, puedes presentarte para el público y bienvenida esta noche al podcast. Bueno, hola, buenas noches. Mi nombre es Andrea Carvajal, soy terapeuta ocupacional, holística integrativa. Y bueno, durante mi vida he recorrido de pronto un camino en el que he confrontado muchas realidades, especialmente en ese despertar hacia adentro, ¿no?, hacia uno mismo, entendiendo y comprendiendo ese amor propio que hay dentro y que podamos transformar ese entorno colectivo en el que nos encontramos. Entonces, bueno, aquí estamos.
Genial, Andrea, gracias por presentarte. Bueno, en el inicio de la entrevista quería preguntarte primeramente qué fue lo que despertó tu conciencia, qué evento o tal vez qué situación fue la que hizo que tú despertaras tu conciencia y te dedicaras posteriormente a ayudar a las personas. Tal vez hubo algún incidente, algún evento fuerte en tu vida que detonó ese despertar. Bueno, desde muy pequeña he tenido experiencias de vida y también experiencias a nivel familiar que pues se salían de pronto del contexto que es normal para muchas personas. Era como esa clarividencia, esa clariaudiencia que tenía pues toda mi familia. Entonces realmente ha sido ese acompañamiento muy importante. He tenido esas experiencias en donde uno dice, ¿será que sí vi? ¿Será que no lo vi? ¿Será que sí escuché? ¿Será que no escuché? Y bueno, esos sueños premonitorios que sucedían, o esos mensajes que desde ese vínculo materno viene como en aprendizaje. Entonces sí he tenido experiencias en donde pues he estado más en conciencia en cuanto a ese mundo que habitamos todos, ¿no? Y para mí es muy importante hacer hincapié como en esa conciencia, porque a lo mejor muchas personas creen que para ellos está muy externo y ¡ay, no, increíble! Pero a lo mejor nos falta un poquito más de conectar con esa esencia pura, de calma, de paz, donde el agua no está turbia y lo puedes ver. Entonces es muy importante esa limpieza siempre. Pero especialmente a la pregunta es esa pandemia que a muchos nos dejó como esas secuelas o ese gran despertar, y la verdad comenzó como con más fuerza allí, ¿sí? He tenido varios episodios durante mi vida que me han llevado como a confrontar esa espiritualidad o ese mundo como que te llama y te dice, mira, también está esta realidad, puedes hacer esto y puedes ayudar a muchos. Entonces, eso ha sucedido así como un resumen. Entonces, Andrea, en ese sentido te quería preguntar también, en la sanación de las personas, en esa misión que es de ayudar a las personas, ¿cuál ha sido uno de los casos más fuertes que has tenido y cómo lo lograste sobrellevar? Bueno, una persona cercana a mí, eso sucedió aproximadamente que unos 3 años. Una persona cercana a mí tenía muchos conflictos internos con otras personas, en el sentido de pronto que no se sentía cómodo en los espacios sociales en los que él se encontraba, especialmente el laboral. Lo hacía sentir muy introvertido, tiene su historia de vida también, su historia es muy marcada a nivel chamánica, en una región aquí de Colombia que tiene como esa descendencia indígena. Y él me empezó a contar una serie de eventos en donde con la toma de ayahuasca pues le iba mostrando sus bloqueos. Entonces desde allí empezó todo como lo paranormal o lo rarito. Entonces él iba a la casa y contaba sus historias que había vivido junto al chamán, y pues cuando se iba las plantitas se marchitaban, los peces estaban muertos en la pecera, yo tenía pesadillas. Entonces para un evento tuve una pesadilla en la que pues estaba dormida y de repente por la ventana entraba una brisa así muy invasiva y pues ahí invocaba a mis guías, esas frecuencias que terrenalmente uno no sabe que pueden estar ahí, también guiando a otros seres en el astral. Entonces me desperté y bueno, de ahí empezó. Entonces yo le decía que pues se hiciera una terapia con quien resonara, con quien le pareciera, que eso era muy importante, porque las cosas que le fueran a transmitir le llegaran a él, a su alma, a su corazón. El alma es sabia, el alma no viene a aprender nada, solo es este cuerpo físico. Y una vez volvió su segunda toma, contó la historia, tenía historias vikingas, luchando con entes en el mar, bueno, historias así como las pintan las películas, pues prácticamente eran sus tomas. Entonces
Esa noche que él se fue, otra pesadilla, pero esta vez vi a ese ser pues que lo acechaba y lo colocaba deteriorado. Y cosas que me pasan es que en sueños es como si tuviese esa potestad de exorcizar. Entonces ese ser, recuerdo que me dijo su nombre y bueno, ahí empezó todo. A la semana se hizo la terapia. Estando en terapia, él empezó a sudar demasiado, a bufar demasiado. Intentaba como rasgar la mesa con sus dedos, sus uñas. Y yo sencillamente empecé a decirle, dile que ya no lo quieres más. Me sentía tranquila, y debo decir, me sentía muy tranquila porque detrás de él vi como una especie de cúpula de color azul muy profundo, iluminando y resplandecía detrás de él. Y esa luz me hizo sentir demasiado tranquila, demasiado en amor. Y ahí se me venían las enseñanzas del Maestro Jesús, bueno, las historias que cuentan de cuando fue acechado por el mal y él estaba en completa calma, porque es la manera de que se frustre todo el plan de esos seres que a lo mejor no somos conscientes de que realmente los alimentamos. Y bueno, y él empezó como entre los dientes a decir, a balbucear, no te quiero, ya, no más. Y hoy él es una persona, hoy en día, gracias a él, que pues se permitió ver más profundo, y gracias a él y a toda su fuente creadora está hoy con mucho entusiasmo, muchos anhelos de vivir, bueno, muy positivo, le va muy bien, ya también socialmente bien. Entonces ese es uno de los aprendizajes así fuertes, pero bueno, se hizo la grandeza. Esa persona tenía en este caso muchos bloqueos por estas entidades que a veces usurpan en la vida de la gente, y que yo también he podido escuchar y leer que en tomas de ayahuasca o de este tipo de plantas, a veces entidades de otras personas saltan hacia otros y pueden en este caso afectarlas mucho. Por ejemplo, puede haber sido el caso, pero en este caso tú hablas de contacto con el Maestro Jesús. No sé, ¿puedes hablarnos un poquito cómo es ese contacto y cómo lo lograste, no? Bueno, siento que hay muchas historias. La del Maestro Jesús es hermosa, muy hermosa. Pues esa grandeza de espíritu que tenía que ver mucho con esos mandamientos, que a lo mejor hay un conflicto en esta nueva era, que espiritualidad, que no, que New Age, bueno, como empiezan los clichés. Pero pues los mandamientos siento que son importantes para esta actualidad, y una de las historias que más siento mías es la del Maestro Jesús. Su acompañamiento es como cualquier colegio deje una directora con un mensaje grande de amar y vaya de generación en generación. No es esa idolatría, sino es hacerse parte de la historia como una sola. Confiar, valorar como se tenga, con lo que se tenga, pues su historia, sus películas, ¿no? Claramente hay de todo tipo de seres a nuestro alrededor y consumen cierto tipo de energía, así como aquí en el planeta Tierra hay vegetarianos, hay carnívoros, hay, bueno, de todo un poquito. Pues a nivel astral también hay entidades que se alimentan a nivel energético de nosotros. Entonces muchas situaciones que pasan a nuestro alrededor en la actualidad, que tienen que ver de pronto con mensajes subliminales, contaminación, bueno, aparte de la que el smog y todo eso que consumimos, que está a nuestro alrededor, pues también está eso que vemos, con quien compartimos, con quien pasamos tiempo. Entonces depende de cada persona que esos seres no se sigan alimentando, ¿sí? Aunque ahí hay una parte muy importante, y es que venimos, o sea, nuestra alma es tan infinita que venimos viviendo muchas experiencias de encarnaciones en esta dimensión y en otras dimensiones. De hecho, hay muchas personas que tienen sus experiencias de vidas pasadas. Entonces es importante ver de pronto qué pactos se han hecho o a qué agrupaciones, qué
conjunto de personas se ha vinculado anteriormente, porque muy posiblemente cosas que tú veas en esta actualidad o en esta realidad como símbolos, como palabras que te resuenen, como nombres de ciertas personas o seres que han existido, pues entonces muy posiblemente te empiece, ¿sí?, a llamar la atención. Entonces siento que la importancia del aprendizaje siempre es seguir compartiendo la energía, seguir compartiendo, o sea, que la energía no se apague, ¿sí? Y muchas veces esos seres es lo que quieren tener de nosotros, que nos apaguemos, que nos acostemos en el mueble, que ya nadie nos pare, ya no queremos hacer nada, no queremos ni comer. Entonces, entre eso más suceda, tu sistema inmunológico se va a mermar tanto, a bajar tanto, que vas a terminar colapsando en alguna enfermedad interna, alguna alergia, bueno, alguna dificultad cardíaca. Entonces es muy importante que tu estado no lo entregues a esos seres que realmente son obsoletos, porque en últimas quieren buscar esa gran clave del amor, que es lo que proyecta la energía, lo que la genera. ¿Cómo te sientes vivo, amado? ¿Cómo necesito el amor? No lo necesitas, lo tienes. Entonces esa energía de amor ellos no la saben proyectar, entonces es una manera de que ellos, ese ruido que hacen en nosotros sea un retorno para ellos y ellos se apaguen. Cuando tú lo crees, lo creas. Ok. En el caso de, por ejemplo, ¿tú crees que la maldad o ciertas actitudes de algunas personas pueden estar directamente relacionadas con la influencia de entidades de la siguiente dimensión, o es algo que también puede ser propio de la persona? No sé si tú has logrado ver entidades que están manipulando a las personas y que les inducen a ciertas acciones graves, porque en el mundo actual suceden cosas realmente graves. No sé si tal vez tu opinión acerca de ello, de si esa maldad es directamente por manipulación o si puede ser también del ser humano como tal, digamos, propia del ser humano. Sí, siento que hay temporadas en las que la energía te da esa prueba, ¿no? La energía a nivel astrológico, a nivel de lo que estás viviendo terrenalmente, de experiencia de vida. Entonces siento que son energías que intentan darte un down, un stand-by, como te está pasando esta realidad, ¿qué vas a hacer? Entonces a lo mejor uno les voltea como dicen la arepa. Entonces uno les voltea todo el circo, toda la programación que ellos hicieron, y decir, no me lleva nada la ira, no me lleva nada el aburrimiento, la procrastinación, la pereza, la gula, todos esos pecados capitales que también muchas religiones, ¿sí?, comentan o hablan, que pues son importantes tenerlas en cuenta, de que eso te mantienes apagado e inhibido y al contrario no te permite expandirte. Entonces cuando yo sé que no me permite expandirme es sentirme libre, sé que no me sirve, entonces ya uno intenta más ese autocontrol, ¿no? Cuando digo, quiero estar feliz, pero ¿qué estoy haciendo para estar feliz? Estoy yendo al mismo lugar a sentirme triste y apagada, estoy comiendo esto que me hace que segregue más, bueno, que mis hormonas oxitocina, dopamina, excitocina se mermen, abunden o se apaguen. Y hay muchos vicios que nos llevan a que esas hormonas se activen, las hormonas de la felicidad, pero realmente eso se puede hacer a través de la respiración, a través de tu proyectar el pensamiento al acto, a través de tu observar con más calma, detenidamente, qué hay en tu entorno, con qué cuentas, con qué tienes, si deseas realmente que esa dificultad crezca o realmente quiere que desaparezca. No es que vaya a desaparecer rápidamente y mágicamente, eso es un proceso, todo depende de la voluntad, la disciplina que tú tengas para realmente mantenerte en esas frecuencias que te... Por ejemplo, en ese sentido, ¿qué enseñanza te gustaría compartir al público? Algo que te haya marcado, una enseñanza de vida que te haya marcado para que puedas compartirla al público, algo que realmente estés orgulloso de haber superado, de haber digamos, enfrentado, tal vez algo
que puedas compartir en ese sentido. Uy, realmente muchas experiencias de amor, pero especialmente es todo el labor que hago en la IPS, dentro de la IPS, un centro de rehabilitación donde se atiende todo tipo de pacientes, de usuarios, niños, adultos mayores, jóvenes, enfermedades laborales, enfermedades mentales, niños con discapacidades, muchos niños con autismo, con síndrome de Down. Entonces cuando yo llego a la IPS, pues realmente es un amor, porque la salud hay que realmente darle su valor y su gratitud. Hoy podemos estar bien, pero hay muchos accidentes allá afuera, dificultades, algo que estás comiendo que te está perjudicando, que estás pensando que te puede hacer un daño mental, en que no estás prestando realmente atención, que te está llevando a tener una dificultad motora o cognitiva. Entonces ver todo tipo de población al entrar a la IPS me conmueve siempre. Realmente llego a contar mis experiencias durante el día, personas que hacía tiempo no caminaban, paralíticos, muchas personas logrando hacer algo de actividades, siendo independientes, funcionales. Es valorar cada parte de nuestro ser, cada esencia, nuestra alma, nuestra mente, y realmente ponerla en pro de una funcionalidad que nos permita vivir en calma y en felicidad, en ese propósito encaminado, que para que cuando venga la prueba, ese aprendizaje pues no sea tan catastrófico, sino al contrario, tú tengas esos cimientos, que el agua esté tan calmada que tú puedas ver qué hacer y cómo solucionar. Entonces, esos procesos de tratamiento es a lo que voy, que me gustaría mucho que todos realmente prestáramos atención a la parte de salud, y especialmente la salud mental. Claro, es muy importante la salud emocional, la salud mental, y muchas personas no le toman atención, puesto que están dedicados solamente tal vez a la parte física, a la parte de alimentación, pero la parte mental es bastante importante, la parte emocional, incluso para confrontar alguna otra cuestión física, digamos, porque si hay personas que tienen a veces algún accidente, alguna cosa, y psicológicamente se devastan y no logran superar. Entonces veo que para ti es un reto diario estar trabajando con personas que sufren este tipo de cosas, accidentes, y también en la parte psicológica y emocional, porque ayudarles en ese sentido, sí, yo creo que es importantísimo. Y es una gran labor que estás haciendo en ese sentido. Y realmente yo lo he podido ver, por ejemplo, no sé, yo creo que cómo te alimenta también esa energía de la gente de gratitud, porque yo, por ejemplo, cuando he ido a la calle, por ejemplo, a hacer una simple labor de repartir comida a la gente, y la gente me dice gracias, que Dios te bendiga, y es algo que es una energía, es algo de gratitud que llena mucho. No sé, ¿me podrías contar algo en ese sentido? ¿Cómo te llena esa gratitud a ti? Sí, la empatía, ese ser de servir, es como si, no, eso te infla el corazón realmente ver cómo otra persona logra hacer algo que realmente le dificulta, y ver esa gratitud y esa emoción de hacerlo. También he podido tocar casos muy de cerca en donde puedo ver esa parte emocional en la que está estancada y el porqué de su situación. Entonces, claramente la parte holística integrativa dentro de la terapia ocupacional en IPS es abordada, especialmente esos pacientes, usuarios que tienen dificultades de depresión, ansiedad, esquizofrenias, esas situaciones en donde ellos deben entrar en relajación y en modo observador físico, porque es complejo verlos como se encierran en la mente y no toman su control. Pero realmente amo la terapia ocupacional, especialmente este camino que me ha llevado a comprender que somos más integrativos, más holísticos, que también esa parte espiritual, emocional es importante, no solo lo físico. Ok, esa sanación de la que hablas, ¿cómo es que se puede dar o cómo se da? Porque, por ejemplo, en ese sentido, en mi experiencia, que lo que yo pueda también aportar, he visto que es muy importante la parte de amor propio, de autoestima, de poder, digamos, confrontar los problemas, confrontar lo que venga, ¿no? A veces, como quien dice, si estamos sin esa determinación para confrontar, incluso en la parte espiritual nos van a atacar. Pero si tenemos esa determinación y ese amor propio, pues vamos a poder confrontar lo que se nos venga, y
y poder también en la parte espiritual también hacer lo mismo, ¿no? No sé si puedes darnos alguna luz en eso. Claro, si yo viví una dificultad en mi infancia y recurrentemente llego a la depresión recordando esos momentos de confrontación, de frustración, tengo que tener un amor propio para poder lograr hacer una autoevaluación de todo lo que soy, cuáles son mis gestos, cuándo me agito, cuándo cambia mi respiración. Si mis manos empiezan a sudar, es porque estoy teniendo sensaciones de qué. Cuando yo empiezo a explorarme a mí misma, mis sensaciones, cómo son esos estímulos, cómo los percibo, qué me pasó cuando vi esa foto, qué me pasó cuando recordé esto. Cuando yo empiezo a conocer mi cuerpo, ahí yo siento que necesito alternativas para salir de eso que me engancha y no me hace sentir bien. Y si eso es recurrente lo que vivo y lo que siento en cuanto a volver a evocar esas situaciones de dolor, pues es claramente que necesito una ayuda emocional, mental, espiritual, alguien con que yo pueda conectar y resonar. Tan pronto yo hago esa pregunta, ¿cómo puedo yo quitarme esta sudoración que me delata que algo me pasa? No quiero volver a sentirme de esa manera. Entonces empiezan a llegar las personitas, empieza a llegar ese texto, empieza a llegar esa palabra, empieza a llegar ese momento. Por lo general, esos momentos de aprendizaje van acompañados de mucha calma, en donde tu respiración es muy tranquila, en donde contemplas cada cosa. Contemplas una planta. Cuando tú empiezas a contemplar la naturaleza, es porque te estás aceptando a ti mismo, y eso es amor propio. Entonces lo vas a sanar. La naturaleza nos ayuda a sanar. Estar en contacto con esa parte sensorial permite sanar. Entonces es realmente uno darse la atención que necesita. Y yo digo, cuando ya después cuentas riendo Y bueno, luego de haber escuchado esos interesantes testimonios de las personas que se contactan con nosotros a través del programa, ya sea por varios medios, pues ahora sigamos con el desarrollo de este episodio. Ahora veremos un estudio científico hecho por el Dr. Rick Strackman a 60 voluntarios de la Universidad de Nuevo México, quienes recibieron DMT en más de 400 sesiones durante el curso de 5 años. ¿Qué sucedió con estos voluntarios que ingirieron pues esta sustancia que expande los sentidos? Veremos cuáles fueron los resultados, ¿no? Debido a que puede ser muy difícil escribir durante un intenso viaje de DMT, y a veces también es difícil recordar lo que sucedió después del hecho, estos investigadores se sentaron con los participantes y tomaron nota mientras ellos explicaban sus experiencias en tiempo real. Más del 50% de las 1000 páginas de notas que tenían algún tipo de referencia a interacciones con algunas entidades. Pero, ¿qué fue lo que vieron? ¿Qué ocurrió con esos voluntarios? Muchos de ellos dicen haber interactuado con realidades pues fantásticas y con seres pues que no son fuera de lo común. De acuerdo a los resultados de estos estudios, pues los participantes dijeron haber interactuado con ciertas entidades encasilladas en las siguientes categorías. Un grupo dijo haber hecho contacto con elfos, seres juguetones, gnomos, que a menudo se centran en bromear o en ayudar al individuo. Otro grupo dijo haber visto seres antropomórficos que parecen ser guardianes, maestros, extraterrestres o seres dimensionales, incluyendo reptiles, abejas, arañas, cactus, mantis, arácnidos
robots, medusas, pulpos. En otro grupo, pues dijeron haber visto seres que son ayudantes o guías que toman la forma semihumana de ángeles, maestros multidimensionales. Estos a menudo se pueden manifestar como seres queridos, fallecidos o miembros de la familia, que imparten orientación y enseñan lecciones, y son conocidos por incluir íconos incluso de profetas religiosos, como Buda, Jesucristo, Krishna, Mahoma y más. Otro grupo de los voluntarios dijo haber visto extraterrestres de la ciencia ficción, que se adaptan a las descripciones de grises, azules, los reptiles, pleiadianos, arcturianos y más, empleando el uso de sondas, implantes, cirugías, generalmente para la investigación o fines curativos. Todo esto apunta a que estos participantes estuvieron interactuando incluso con estos seres y algunos de ellos aseguran haber sido intervenidos quirúrgicamente, les pusieron sondas, implantes. Otros dicen haber interactuado con personajes religiosos, con fallecidos, con seres queridos. Todo esto sucedió durante este estudio, ¿no? Y la ingesta de DMT por parte de los participantes, que todos mencionan estos seres fantásticos que han sido reportados en otras ocasiones por gente común, que ha tenido estas experiencias con todos este tipo de seres. Y bueno, en cuanto a los profetas religiosos y por ejemplo familiares que se aparecen, vale y cabe indicar que es posible que también seres de esa dimensión usen camuflaje, porque eso es posible. Pueden camuflarse como estos seres y en realidad no ser lo que son. Muchos tipos de razas de extraterrestres hostiles tienen la capacidad de camuflarse y pueden tomar forma de Buda, Jesucristo e incluso familiares. Entonces no nos podríamos confiar en este sentido. Y bueno, en todo el desarrollo de este estudio que mencionamos, a menudo se informa que los seres, estos que pudieron ver, ¿no?, los participantes, tienen conciencia de nosotros, como lo expresa el Dr. Rick Strassman. Y estas entidades a menudo reaccionan ante la presencia del usuario del DMT, dándoles la bienvenida como viajeros, miembros de la realeza, familiares perdidos hace mucho tiempo, tratándolos como si hubiesen ganado un concurso o un programa de juegos, o algunas veces como una sorpresa, ¿no?, de verlos ahí. En otras ocasiones pues también los tratan como intrusos y tratan de atacarlos. Pues eso yo creo que dependería mucho del estado vibratorio de cada uno de estos participantes, ¿no? Dependiendo de su estado vibratorio atraerían unos u otros seres, dependiendo de eso. Pero en ese sentido hay opiniones divididas. Un curandero alguna vez decía, si lo haces bien, con la preparación adecuada, que no solo estaría relacionada con la dieta, sino también con haber hecho una buena cantidad de trabajo consciente, espiritual, podría sacar el máximo provecho de esta experiencia. También dice, quiero enfatizar que si bien puede haber una oportunidad para usar estas plantas conscientemente como una apertura, una herramienta de apertura de conciencia, y luego continuar haciendo el trabajo también sin ellas. También es el caso que las plantas pues medicinales también en un momento son necesarias y luego no, dependiendo pues de cuál sea el control sobre el cuerpo de cada uno de nosotros. Además, tradicionalmente también hablando, incluso antes de que la costumbre se corrompiera por las tendencias de consumo masivo, o sea, estos rituales con todas estas plantas se están realizando de forma indiscriminada y pues no hay una preparación de las personas y
simplemente están tomándolo de una forma de entretenimiento y deportivamente. Entonces, en este caso puede haber muchos peligros al realizar estos rituales indiscriminadamente y sin ningún tipo de control. También estos chamanes nos hacen ciertas advertencias, que cuando los rituales se realizan en grupos grandes, de por ejemplo más de 10 personas, ya es bastante problemático. Y mucho más allá cuando son más de 10 personas. Hay incluso habido rituales donde participan de 60 a 100 personas incluso. Y pues estos chamanes nos hablan de que en estos rituales, cuando participan muchas personas, pues a veces el anfitrión de la ceremonia, que suele ser un chamán, que tendría que encargarse de estar velando por la seguridad de los participantes, pues a veces los deja a su suerte. Y pues en estos rituales, mucha gente que es muy sensible a la energía afirma que pueden ver incluso que muchas personas, al estarse purgando, hay entidades oscuras, sombras, que salen de un individuo y saltan directamente hacia otro que está a su lado. Es decir, encuentran un nuevo vehículo o anfitrión para infectar. Pues en estos rituales muchas veces salen parásitos de energía u otros seres incluso más poderosos que pueden estar interfiriendo en la vida de tal o cual persona, y a veces infectan a otro, pues no tienen la protección necesaria para poder evitar esta infección. Y estos son unos de los peligros, ¿no?, que pueden suceder en estos rituales masivos de ayahuasca. Tal vez resultar más infectado por efectos de estar cerca de una persona que tenga muchos más problemas emocionales y tenga también problema de infección de parásitos astrales, de vampiros energéticos, de otro tipo de seres que pueden estar interfiriendo su vida. Y bueno, sin ofender ningún tipo de creencia o de los defensores de este tipo de rituales, que muchas veces pues sanan a la gente, pero también está su lado opuesto, ¿no?, que a veces no resulta como pensábamos, y además de poder adquirir una entidad, pues la cosa puede ponerse un poco más escabrosa incluso, como lo cuentan aquí en este caso que sucedió, que dice posesión por entidades de la ayahuasca, un caso de estudio. Vamos a ver qué dice este caso. Hace aproximadamente un año estaba trabajando con alguien que estaba tratando con una entidad que asumió después de una ceremonia de ayahuasca. Es el tipo de posesión más severa, no simplemente una situación de apego de una entidad. Nunca había visto algo como ello, dice este terapeuta. La entidad literalmente tomó control de su cuerpo. Mientras yo trabajaba con esta persona a través de Skype, haciendo su terapia, esta entidad estaba interfiriendo en nuestra sesión, provocándole un espasmo, estrangulándolo, etc. Esto generalmente se intensificaba cuando su novia, que también estaba presente con él, y yo estábamos en el proceso de empoderarlo, y yo le estaba proporcionando herramientas para trabajar y decirle que la entidad no tenía poder sobre él. Había estado lidiando con la posesión de este ente durante unos 6 meses. Básicamente estaba destruyendo su vida. La entidad lo había hecho casi morir de hambre en un momento, dado que, porque eso le decía que evitara comer, que sería bueno para él lo hacía. Como resultado tuvo que ser hospitalizado y después de debilitarse tanto, perdió mucho peso. También tuvo que someterse a una cirugía de estómago, ya que su cuerpo ya ni siquiera aceptaba o absorbía alimentos. Después de su estadía en el hospital,
los médicos trataron de administrarle fuertes medicaciones psiquiátricas porque le habían diagnosticado una enfermedad mental, psicótica y esquizofrénica. Incluso intentaron institucionalizarlo o internarlo dentro de un hospital psiquiátrico. También hubo intentos de suicidio por parte de esta víctima, desencadenados por la misma entidad que le inducía esos estados, pues era una entidad que ya estaba tratando de poseer su cuerpo. Pero afortunadamente, con el fuerte apoyo de su novia, una verdadera guerrera, rechazó todo este tratamiento psiquiátrico y huyeron a México en busca de una ayuda alternativa. Porque él no estaba loco ni chiflado, a pesar de las etiquetas que la psiquiatría le puso. Y querían pues ponerlo en drogas y internarlo en un manicomio. Ese habría sido su fin. Sin embargo, pues la entidad continuaba constantemente inyectándole pensamientos, diciéndole que era solo una marioneta y que no tenía ningún poder, y que ella podría hacer lo que quisiera con él. A veces la entidad hablaba a través de él, y en esos momentos quedaba claro que él no era el que estaba hablando. Se trataba de una posesión, algo muy fuerte que adquirió en estos rituales, pues. Siguió agotando la entidad, pues, como saben, son parasitarias. Siguió agotando su fuerza vital, alimentándose de todo su miedo, ansiedad, e incluso usando su propio cuerpo para autoflagelarse. Y eso solo algunas ideas de lo que estaba tratando. Hay mucho más que, bueno, en este artículo dice que no se puede compartir por razones pues de privacidad de lo que sucede, ¿no? Luego de establecer una conexión con él, determinaron que la entidad había tomado control de él en esta ceremonia de ayahuasca realizada por un conocido chamán en un centro espiritual, pues que no vamos a mencionar, pero dice que fue en Iquitos, Perú, y que, bueno, fue a través de un cierto movimiento psicodélico que sucedió esto. Y como se pueden ver, pues son los peligros a veces de interactuar con estas plantas sagradas sin tener el verdadero conocimiento y tener la verdadera preparación para poder sacarle provecho a esta expansión de conciencia, que puede ser un poco abrupta, ya que las personas no están familiarizadas con esa realidad, como lo vimos en el libro de Carlos Castañeda, por ejemplo. En sus primeras experiencias, pues no podía dominar ni controlar lo que estaba experimentando. Y pues los peligros también de no estar en una verdadera preparación espiritual, con una vibración alta y depurando el cuerpo y mente, pues tomamos estos grandes riesgos de poder encontrarnos con entidades pues realmente malignas que podrían terminar enfermándonos o incluso en casos extremos a estas experiencias de posesión, como lo vimos en este último caso. Pero bueno, si tenemos una buena preparación e incluso ya hemos tenido experiencias en el plano astral, podríamos hacer un buen trabajo de liberación de nuestra mente, de nuestro cuerpo, y sanar ciertos episodios traumáticos incluso del pasado, pues dejando ir esa energía que traumatizó nuestra mente. Y podríamos también hacer una limpieza total de todo este parasitaje energético, de todos los parásitos que se encuentran en nuestra aura, ¿no? Al expandir la conciencia y al empoderarnos en ese plano de existencia, podríamos ver qué es lo que nos está rodeando y expulsarlos, todos estos parásitos. Bueno, en ciertas ceremonias pues esto es realizado por el chamán, quien saldría también al plano astral con el participante del ritual de ayahuasca o de cualquier otro tipo de ritual, ayudándolo pues en esa expulsión y sanándolo. Esa es la sanación que se daría, ¿no? Pero como les digo, tiene sus riesgos y tiene sus pros y sus contras, como todo.
Sin embargo, pues lo que les animaría sería a practicar una espiritualidad consciente, realizar meditación, ejercicios de respiración, depurar el cuerpo con ayuno también de vez en cuando, y eso nos podría ayudar a también experimentar esta sanación espiritual que todos queremos, ¿no? Que todos requerimos, y que las religiones no te lo van a contar. Y pues también hay mucha distorsión en esto, ¿no? A veces hay cierto tipo de rituales y que se mezclan con filosofías orientales y a veces se realizan sin mucha responsabilidad. Entonces tenemos que tener en cuenta esto al utilizar pues todo este tipo de herramientas de sanación espiritual, y para que podamos sacar el mayor beneficio de ello y aprovechar poder sanarnos. Y bueno, muchas gracias a todas las personas que escucharon este episodio. Les mando un saludo muy grande a la gente que también hace posible que este episodio se transmita. Gracias a todos, y pues no se olviden de enviar sus historias al correo electrónico narracion.extra@gmail.com. Y pues muchas gracias a todos, y a la radio también única de Yantzatza 100.1 FM también por permitirnos emitir estos episodios. Gracias a todos, y una vez más un saludo grande y hasta una próxima ocasión. Gracias.